¿no? Y esto Dios lo está trayendo de una forma muy misericordiosa a nosotros, porque creo que es a donde Él nos quiere llevarnos, a que aprendamos de Él los unos con los otros, ¿no? Pero sin duda es imposible que hablemos de discipulado sin que hablemos de influencia, porque es una palabra que durante ese proceso de discipulado se va a repetir mucho en nuestra vida, es influencia. Porque cuando caminamos con otra persona, cuando compartimos vida, compartimos experiencia, cuando compartimos nuestros errores, nuestros aciertos, cuando nos damos los unos a los otros, de una forma natural estamos influyendo en las decisiones de nuestra vida. ¿Por qué? Porque escuchamos a otros, porque compartimos y vamos, pues a lo mejor lo podría hacer, como lo hizo esta persona. Estamos influyendo, ¿no? Y esto no es malo. Dios nos ha hecho seres relacionales, seres con la necesidad de convivir con unos con otros para crecer, para avanzar, para aprender, ¿no? Pero existe un peligro latente y constante del cual debemos cuidarnos en todo este proceso. Y es que existe una línea muy delgada y muy fina entre lo que es influir y lo que es manipular. Y es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Y veréis, no lo vamos a hablar desde la perspectiva de qué es manipulación, qué es un manipulador, cómo identificarle, cómo rechazarle. No lo vamos a hacer desde esta perspectiva, porque creo que de alguna u otra forma todos hemos estado en contacto con la manipulación. ¿Están de acuerdo conmigo? Estamos manipulados constantemente con toda la información que recibimos, ¿no? Los medios de comunicación, todo lo que leemos, todo lo que vemos, todo nos influye y nos condiciona para todo lo que hacemos, de forma consciente o inconsciente. Esto es así. Absorbemos un montón de información día a día y aunque no lo queramos, o estamos manipulados, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, hoy me gustaría que tratáramos la manipulación desde otra perspectiva, y es cuál es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en la manipulación dentro del contexto del discipulado. Igual es un poco complicado, pero es ¿qué responsabilidad tienes tú y qué responsabilidad tengo yo con respecto a la manipulación cuando nos estamos discipulando unos a otros? ¿Se entiende? ¿Sí? Y para esto vamos a ver 4 puntos y vamos a ir viéndolo en la carta a los Gálatas. Entonces acompañadme, vamos a abrir la carta a los Gálatas. Es una carta pequeña que os animo a leer en casa. Y en la carta a los Gálatas es una carta que escribe Pablo a la iglesia de Galacia. Y allí Pablo nos habla de un problema que está pasando en esta iglesia, ¿no? Y es que él ha enseñado allí el Evangelio, nos deja ver que la carta que él ha estado con ellos, ¿no? Que ha compartido con ellos, que ha compartido sus vivencias, que les ha transmitido la verdad que que Dios antes ya había transmitido, ¿no? Pero hay una serie de personas que en esta iglesia están manipulando la verdad que transmitió Pablo para hacer que esta gente pues se circuncidara cuando ya no era necesario que se circuncidaran, ¿no? Y esto lo vemos en el capítulo 1, y en el capítulo 1 dice Gálatas 1, 6, 7. Dice, no, es Pablo hablando a la iglesia, dice, no salgo de mi asombro. Hay que ver con qué rapidez habéis desertado de aquel que os llamó mediante la gracia de Cristo y os habéis pasado a otro evangelio. ¿Qué digo otro? Lo que pasa es que algunos os desconciertan intentando deformar el evangelio de Cristo. Y en los siguientes capítulos, capítulo 2, capítulo 3, Pablo lo que hace es recordarles la verdad, ¿no? Les recuerda que él les ha enseñado un mensaje, que era un mensaje revelado por Dios.
le recuerda incluso su currículum del pasado. Dice, mira, yo era así, yo era de los que perseguía a la iglesia, yo era de los que iba a por los cristianos, pero Dios me transformó, Dios me cambió, visteis el cambio que Dios hizo en mí. También les dice que en su camino y en su caminar con Dios se ha tenido que enfrentar a dirigentes que querían cambiar las enseñanzas que Dios le había revelado y él había tenido que mantenerse firme en la verdad, ¿no? Y incluso les vuelve a recordar qué es el Evangelio, les vuelve a recordar qué es la gracia, les vuelve a recordar que son salvos por fe, no por obras. Y les dice que ellos ya no son esclavos, que son hijos de Dios a través de la muerte de Jesús, ¿no? Y de la resurrección, a través de la muerte y resurrección de Jesús. Y recordando todo esto, llegamos al capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Y en el capítulo 5:1 empieza diciendo: Cristo nos ha liberado para que disfrutemos de libertad. Manteneos pues firmes y no permitáis que os conviertan de nuevo en esclavos. Y este es el primer punto que me gustaría que reflexionáramos en esta mañana juntos. Y es que la libertad es un regalo de Dios que somos responsables de cuidar. Lo repito, la libertad es un regalo de parte de Dios que somos responsables de cuidar. Cristo murió en la cruz y resucitó para romper con todos los lazos de las ataduras que nos ataban. Lazos de enfermedad, de esclavitud, de muerte, para hacernos libres. Y es algo que costó mucho, es algo que costó la vida. Y lo que no podemos hacer es ser inconscientes y descuidar esta libertad y dejarnos llevar por cualquier otra verdad que venga a nuestra vida. Y recordad que estamos hablando dentro de un contexto de manipulación, dentro del discipulado. No debemos ser inconscientes en descuidar, en no valorar la libertad que Dios nos ha dado y dejarnos llevar por cualquier verdad, por cualquier otra cosa que no sea la verdad de Dios. Dejarnos llevar por cualquier otro argumento, ¿no? Y hacerlo de forma inconsciente, escuchar, recibir y hacer sin filtrar a través de la palabra. Pero claro, es importante para que no nos dejemos llevar por cualquier otra cosa que venga a nuestra vida, es importante conocer la verdad. Estaréis conmigo, ¿no? Si no conocemos la verdad, pues nos cuelan cualquier mentira. Esto es así. Si no conocemos la verdad, nos cuelan cualquier mentira. Y para conocer la verdad, debemos ir a Jesús. Para conocer la verdad, debemos pasar tiempo con Jesús. Para conocer la verdad, debemos conocerle a Él. Un ejemplo, o sea, a ti viene alguien, a mí viene alguien y me dice, mira, Juan Antonio me ha dicho esto. Y yo conozco a Juan Antonio. Y yo sé si eso es verdad o es mentira. ¿Por qué? Porque paso tiempo con él. Porque le conozco, porque sé cómo piensa. En principio, ¿no? Podemos sorprendernos. Pero sé cómo piensa, sé qué palabras incluso utiliza, sé qué cosas dice, y digo, ¿estas palabras son o no son de mi marido, no? Pues de esa misma forma tenemos que tener nuestra relación con Dios. Para poder ser libres y ser responsables con la libertad que Dios nos ha dado, tenemos que conocerle a Él y pasar tiempo con Él y no descuidar esto. Y esto es algo súper importante a tener en cuenta en este proceso de discipulado. Tanto si estamos discipulando a otro como si estamos siendo discipulados. Porque nuestra meta siempre tiene que ser apuntar ¿a dónde? ¿A nosotros, a nuestras enseñanzas? No, tiene que ser apuntar a Cristo. Esta siempre tiene que ser nuestra meta, apuntar a Él, apuntar a Jesús. Pero la verdad es que eso, si no leemos, si no estudiamos la Escritura, si no pasamos tiempo con Dios, cualquier verdad, cualquier nuevo argumento, cualquier cosa que venga a nuestra vida, nos dejaremos llevar de un lado para otro, ¿no? Y la responsabilidad de esto
no será de otro, sino que será nuestra. Y eso es algo también que tenemos que tener en cuenta, que la responsabilidad será nuestra. El segundo punto que me gustaría que viéramos es que discipular es influir para que otros imiten a Jesús, no para imitar a una persona. Y es súper importante porque es una realidad que cuando estamos discipulando a otra persona, nos estamos dando, nos estamos mostrando, estamos abriendo nuestro corazón, estamos contando lo que está sucediendo en nuestra vida. Pero hay que tener claro que nuestra meta no es mostrarnos a nosotros mismos. Nuestra meta no es que nos vean. Nuestra meta es mostrar a Cristo, para que sigan a Cristo, no para que nos sigan a nosotros. Nuestra meta es mostrar lo que Dios está haciendo en nosotros para que Él se lleve la gloria, porque es el único que se la tiene que llevar. ¿Estáis de acuerdo conmigo, verdad? Y esto nos libera, y esto tiene que ser liberador, porque esto nos hace quitarnos un peso de encima. No somos nosotros, ¿no? Es Dios quien hace. Y esto Pablo lo tiene muy claro cuando habla a la iglesia, porque él en ningún momento les está manipulando para que digan, bueno, pues voy a cambiar vuestra manera de pensar. Si hay otro que ha venido y os ha dicho esto, yo os digo, no, lo tenéis que hacer de esta manera. No, Pablo les vuelve a enseñar la verdad, les vuelve a recordar quién es Jesús, les vuelve a recordar qué hizo, les vuelve a recordar para qué están aquí, ¿no? Eso es lo que hace Pablo. Y esto nos tiene que llevar a una pregunta, y es, ¿a quién estamos imitando? ¿A quién estás imitando? ¿Estás imitando al predicador que escuchas todos los días porque te pones las predicaciones en tu casa? Esto lo pregunté en el culto de antes, ¿no? Y es, ¿cuántos se ponen predicaciones en su casa? ¿Cuántos se ponen? Muchas. Y al día un montón. Y regularmente siempre a veces como nos gusta uno lo repetimos y lo repetimos. No la misma predicación, pero sí el mismo predicador, ¿no? Y lo repetimos. Y eso no es malo. No es malo que escuchemos el mensaje de otras personas, o sea, el mensaje que están dando otros predicadores, no es malo. Lo malo es que empecemos a poner nuestra mirada en ellos. Lo malo es que empecemos a desviar nuestros ojos y que apuntemos a una persona y dejemos de apuntar a quien tenemos que apuntar, que es a Cristo. Porque entramos en un terreno muy peligroso, ¿no? Cuando pretendemos imitar a otros o incluso pretendemos que nos imiten a nosotros y ponemos nuestros ojos en otros. Y hay una infinidad de advertencias en la palabra acerca de esto, en Proverbios, en los Salmos, pero hay un texto en Jeremías 17:5 que dice, así dice el Señor, maldito quien confía en el ser humano y busca el apoyo de los seres creados, apartando su corazón del Señor. En otra traducción dice, maldito el hombre que confía en, es que no lo sabemos. Dice que será como un matojo del desierto que no llegará a ver la lluvia y vivirá en los sequedales de la estepa, en tierra salobre e inhabitable. Pero bendito quien confía en el Señor, quien pone en el Señor su seguridad. Será un árbol plantado junto al agua que alarga la corriente sus raíces y no temerá la llegada del estío y mantendrá siempre verde su follaje. No le inquietará un año de sequía, ni dejará por eso de dar fruto. Y es que la palabra de Dios, o sea, Dios mismo a través de su palabra es muy misericordioso en dejarnos informados y en decirnos, es 100% seguro que los seres humanos nos vamos a decepcionar entre unos y otros. Es 100% seguro. ¿Por qué? Porque nos vamos a defraudar. ¿Por qué? Pues porque no somos perfectos. Porque estamos en proceso de crecimiento. Porque día a día aprendemos, porque cometemos errores, porque no lo sabemos todo. Entonces es 100% seguro que nos vamos a equivocar en nuestro caminar juntos y que nos vamos a defraudar y que nos vamos a lastimar.
Por eso no debemos olvidar que discipular es llevar a otros a que imiten a Jesús, no que nos imiten a nosotros. Y nosotros no imitar a otros, sino imitar a Cristo. Y quiero que se entienda bien, o sea, no estoy diciendo que no podamos decir, Pablo en innumerables momentos de las cartas dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? No estoy diciendo que no podamos decir, ay, mira, pues esta persona lo lleva bien. Estoy diciendo que vayamos un pasito más allá. Y es que no miremos a la persona como tal, sino que miremos lo que Dios está haciendo en su vida y queramos imitar eso. Lo que Dios está haciendo en su vida. La gente nos puede servir de inspiración, pero de inspiración para seguir a Jesús. De inspiración para ir más allá con Él, para buscarle a Él, para conocerle a Él, ¿no? Y esto es súper importante, influir para que otros imiten a Jesús. Y esto continúa, y es que en todo este proceso que la iglesia de los Gálatas está pasando, en ningún momento Pablo utiliza la autoridad que tiene sobre ellos para influir, para controlar su pensamiento o para cambiar su manera de pensar de una forma brusca o de una forma como entrando en su mente, ¿no? y cambiándola, ¿no? En ningún momento le dice, mira, yo os mando que hagáis esto de esta manera y que no os dejéis comer el coco, ¿no? No lo dice de esa manera. De hecho, en el versículo 2 del capítulo 5 dice, yo Pablo os lo digo, si os dejáis circuncidar, de nada os servirá ya Cristo. Solamente os lo aseguro una vez más, quien se hace circuncidar debe cumplir enteramente la ley de Moisés. Y querer alcanzar la justificación mediante el cumplimiento de la ley significa romper con Cristo, quedarse fuera de la acción de la gracia. Y me llamó mucho estos versículos porque aunque Pablo tenía los argumentos y la razón para hablar y decirles un tema como la circuncisión y decirles no os dejéis circuncidar, que era el problema que tenía esta iglesia, ¿no? Para esta carta, no lo dice de esta manera. Se lo vuelve a expresar y le dice, mira, si os dejáis circuncidar pasará esto, pasará lo otro. En definitiva, les está diciendo, tomad vosotros la decisión. Yo os digo la verdad, pero vosotros decidís. Y es que a diferencia de la manipulación, el discipulado no es control. Y eso es algo también que tenemos que tener muy claro. Discipular a otro no es controlar a una persona. Y es que Dios no nos ha llamado a controlarnos los unos a los otros. Dios nos ha llamado a amarnos. Y es mucho más difícil. Y lamentablemente siempre tendemos a controlar al otro, a querer decidir por el otro, a ser ligeros para dar opiniones, a ser ligeros para aconsejar. ¿Por qué? Porque es más rápido. Porque es más fácil hablar que acompañar. Estamos más acostumbrados a decirle a la gente lo que tiene que hacer que encaminar y enseñarles y aprender juntos. Y es que el mismo Jesús, y es más fácil decirles a la gente lo que tienen que hacer que en enseñarles a buscar a Jesús para que sea Jesús quien les diga lo que tienen que hacer. Eso es un camino más difícil, lleva más tiempo, implica más corazón, implica más de abrir nuestra casa, implica más de darnos los unos a los otros. Y en Mateo 28, no importa que lo busquéis o lo cuento, pero que lo sepáis, hay una escena, ¿no?, en la que Jesús se va a ir, ya se está despidiendo de la gente, ¿no? Y dice que en el 28:16 dice que los 11 discípulos fueron pues a Galilea, al monte donde Jesús les había indicado, y ahí encontraron a Jesús y le adoraron, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo,
y enseñarles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y leyendo esto, me llamó mucho la atención esa parte que decía, aunque algunos todavía dudaban, ¿no? Y seguramente la gente que estaba aquí eran los discípulos que habían pasado un montón de tiempo con Jesús y gente que habría pasado más o menos tiempo, ¿no? Pero Jesús estaba con ellos y había espacio para la duda. Porque Jesús no nos ha dado un ejemplo de controlar a otros. Jesús nos ha dado un ejemplo de gastar la vida en otros para mostrar al Padre, para mostrar a quien realmente tenemos que imitar, ¿no? Si Jesús los hubiera manipulado, seguramente no habría espacio para la duda, porque ya tendrían sus ideas ahí marcadas y demás, ¿no? Pero en ese caminar con Jesús, los discípulos tenían licencia de la duda porque es Dios quien tiene que transformar y convencer los corazones de las personas, no ninguno de nosotros. Y esto también creo que es tan liberador para nosotros. Es Dios quien tiene que transformar tu corazón y el mío. Es Dios quien tiene que convencernos de lo que nos tenga que convencer. No entre unos y otros. Podemos animarnos, podemos ser ejemplo, podemos caminar juntos, pero ninguno de nosotros nos vamos a convencer unos a otros, porque es Dios quien transforma los corazones. Es Él al que apuntamos. Y esto que no se nos olvide, porque el discipulado no es control, no es controlar a nadie. Y el último punto que me gustaría que viéramos en esta mañana y es que somos responsables de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y me gusta porque hacéis así. Sí, somos responsables de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Pero si somos sinceros, no nos hacemos responsables de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y de hecho, esto pasa desde el inicio de los inicios de los tiempos, ¿no? Y en Génesis 3 hay una escena ahí que todos conocemos seguramente, en las que Dios está en el huerto del Edén y dice en Génesis 3:9, pero Dios el Señor llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, te oí en el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces el Señor Dios dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí con él? Y el hombre que respondió, la mujer que me diste por compañera, me ofreció de ese fruto y lo probé. Y entonces el Señor dijo, bueno, pues me voy a la mujer. Y preguntó a la mujer, ¿por qué hiciste eso, mujer? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me engañó y comí. No lo pone ahí, pero básicamente es la serpiente que tú creaste, me engañó y comí, ¿no? Y es que como seres humanos, siempre tendemos regularmente a descargar la responsabilidad de nuestras acciones en otros o en otra cosa, lo que sea. ¿Por qué me fue mal hoy? Porque mi compañero esto, porque mi marido lo otro, porque hoy llovió y como llovió ya se me hizo más tarde, ya llegué y entonces toda la responsabilidad de las acciones que tomamos muchas veces es de otros, pero no son nuestras. Casi nunca es nuestra la responsabilidad. Sin embargo, Pablo, discipulando a la iglesia de los Gálatas, en Gálatas 6:4 les dice que cada uno examine su propia conducta y sea la suya, sin compararla con la del prójimo, la que proporcione motivos de satisfacción, pues cada uno debe llevar su propia carga. Cada uno somos responsables de las decisiones que tomamos. Y Dios pedirá cuenta de lo que hagamos
a cada uno de nosotros de forma particular. No podemos excusarnos en el hecho de que otro nos dijo, otro nos manipuló, otro nos dijo otra cosa y entonces hicimos eso, otra persona nos engañó. Dios está al alcance de todos. La palabra de Dios está al alcance de todos. Eso no quiere decir en ningún momento que no compartamos vida, que compartamos experiencias, que caminemos juntos para que los que llevamos más tiempito pues caminando con Dios podemos ayudar e impulsar a los que llevan menos tiempo, ¿sabes? Lo que no quiere decir es que vamos a poner la responsabilidad de nuestras acciones en lo que otros nos digan o en lo que otros nos dijeron o en lo que otros nos enseñaron, ¿no? La responsabilidad de las decisiones que tomamos es nuestra. ¿Y las consecuencias quién la va a vivir? Cada uno de nosotros, nosotros mismos. Y esto es importante porque si hacemos algo mal, lo cierto es que y volvemos arrepentidos a Dios, Dios nos perdona, pero no nos va a librar de vivir las consecuencias de nuestros actos. Y esto es así. Y esto es así porque cuando somos conscientes de ellos, maduramos más. Y somos más conscientes a la hora de hacer las cosas. Por esto tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos a otros, con lo que aconsejamos a otros y con el consejo que también recibimos. Tenemos que empezar a tener el buen hábito de filtrar todo aquello que escuchamos y todo aquello que decimos a través de la palabra de Dios. Pero para filtrarlo bien hay que conocer la palabra. Y ya repito, no quiero decir que no compartamos nuestras cosas. El discipulado principalmente es compartir vida, es compartir a Dios juntos. Pero compartimos a Dios juntos porque los dos conocemos a Dios y porque cada uno de nosotros estamos siendo responsables en ir a la fuente, que es Cristo. Yo te animo a que empieces a ser crítico con todo lo que escuchas, con todo lo que ves, con toda la información que recibes, con toda la información que das también, y que empieces a filtrar todo a través de Jesús. Porque de esta manera siempre nos estaremos asegurando que por un lado estamos llevando a otros a conocer a Cristo y que nosotros mismos estamos llevando también a otros a conocer a Cristo, siempre apuntando a Él. No olvidemos que Dios nos llama a caminar juntos para compartir vida, para compartir experiencias, para conocerle a Él, que nos lleven a conocerle a Él. Discipular es caminar juntos para conocer a Dios y no es manipular para que otros hagan lo que nosotros creemos que deben hacer. Mira, hay algo muy sencillo y creo que es un ejemplo muy básico y es, lo que te sirvió a ti no le tiene por qué servir a otro. ¿Por qué? Pues porque tú eres tú y la otra persona es otro. Pero el Dios que tú conoces y con el que tienes relación, sí es el Dios que le va a servir a otro. Porque ese Dios es el que nos conoce a cada uno de nosotros y el que nos va a decir a cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer para el momento y la circunstancia de vida que estemos pasando. Recordar que debemos cuidar la libertad que Dios nos ha dado, que costó sangre, y tenemos que ser responsables con esto. Siempre llevar a otros a imitar a Jesús, no imitar a una persona. No controlar la vida de las personas, sino caminar con ellas y dejar que Dios sea quien las transforme y quien les convenza, y ser responsables con las decisiones que tomemos. Son cosas, yo no voy a decir que básicas, son cosas difíciles, porque implican siempre estar atento. Pero creo que a eso nos ha llamado Dios, a siempre estar atentos a Él, a siempre apuntar a Él, a siempre buscar a Él. Y esta mañana quería compartir cosas que os pudierais llevar a casa para reflexionar durante la semana, para que sean cosas que digas,
Es verdad, tengo que filtrar a través de Jesús, pero si quiero filtrar y decir y pensar, ¿qué haría Jesús? Tengo que pasar tiempo con Jesús y tengo que conocerle a Él, ¿no? Que Dios nos ayude a disipularnos los unos a los otros de la forma más sana posible. Que nos equivocaremos en el camino y en el proceso, seguramente. Y de hecho añado algo más. Si alguna vez en tu vida tú te has sentido manipulado por alguien o has manipulado a alguien, yo creo que esta es una buena mañana para romper con esto, para perdonar si en el pasado ha habido alguna manipulación en tu vida que te ha llevado a tomar decisiones que al final viste que no fueron correctas, y también para pedir perdón a Dios si en algún momento cada uno de nosotros lo hemos hecho. Y Dios siempre da oportunidad y que empecemos a caminar de una forma sana, filtrando a través de la palabra de Dios todo lo que llega a nuestra vida. Amén. Entonces yo os invito a que vamos a orar, vamos a poner esto que hemos estado hablando en manos de Dios y sobre todo a que sean cosas que durante la semana lo podamos reflexionar y podamos volver al Evangelio, volver a Dios y volver siempre a Él. Señor, muchísimas gracias porque tú siempre traes una nueva oportunidad, Padre. Tú siempre nos das oportunidad de pararnos en el camino y volver a empezar contigo, Señor. Yo te pido, Dios, que si algún momento de nuestra vida ha habido algún tipo de manipulación, Señor, tú nos ayudes a perdonar, nos ayudes a romper con cualquier lazo, Señor, que en algún momento nos haya atado, Padre, y que seas tú quien se instaure en nuestra vida y que seas tú quien tome, Señor, la rienda de todo lo que somos, Padre. Y si en algún momento también, Señor, nosotros hemos colaborado en controlar a otros o en decir a otros lo que tienen que hacer, Señor, que nos perdones y que también nos muestres para ayudar, Señor, a otros a pedir perdón, Señor. Y ayúdanos siempre a ser, Señor, muy conscientes de todo aquello que decimos y todo aquello que escuchamos, Señor. Queremos imitarte a ti. Queremos conocerte a ti y darte a conocer a ti, Señor. Queremos discipular a otros, no para que nos sigan a nosotros, sino para que te sigan a ti, Señor. Para que te imiten a ti, Señor. No queremos controlar, queremos amar y que tú seas quien convence y que transforme los corazones de las personas, Padre. Gracias, Señor, porque tú nunca has sido un Dios que nos controle. Tú has sido un Dios que nos ama, Señor, y que nos transforma a través de tu Espíritu, Padre. Gracias, Señor, por el ejemplo que has sido para nosotros y ayúdanos cada día a acercarnos más a tu palabra, a acercarnos más a ti y a pasar más tiempo contigo, Señor. Que ninguna excusa de nuestra vida nos impida ir a ti, Señor, y conocerte a ti. Gracias, Señor, por esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén.